Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Este es el quinto capítulo que dedicamos a la pequeña serie ¿Cómo funciona un altavoz? Estamos dedicados a ver cómo es que podríamos nosotros diseñar nuestro filtro crossover para comprar los componentes en una tienda y enlazarlos en las frecuencias correctas para poder hacer que suenen. Como yo les conté en el capítulo anterior, cada uno de los parlantes con los cuales nosotros fabricamos nuestros altavoces y con los que lo fabrican los fabricantes industriales, tienen dos frecuencias de corte. La frecuencia de corte inferior, que depende de la masa, del conjunto masa-resorte que tiene el diafragma, que marca una frecuencia de resonancia, y depende también, por supuesto, como no podría ser de otra manera, de la frecuencia de corte del propio diafragma. Esto tiene por consecuencia de que si nosotros intentamos utilizar alguna de estas unidades fuera de la gama de frecuencias donde ella puede sonar, o sonará muy poquito o sonará muy mal con mucha distorsión. En el caso particular de los buffers grandes, los buffers de 12, de 15 y de 18 pulgadas, el mayor problema es la distorsión armónica. El papel no es un material particularmente rígido. Es un material ligero, es un material barato, es un material bueno. Impregnándolo con químicos se pueden modificar sus características acústicas para que se preste para un diseño y no para otro. Pero al final, cuando intenta vibrar más allá de cierta frecuencia, el papel se dobla. Y entonces, en vez de vibrar todo el cono como si fuera una sola pieza, lo que hace es que se deforma y una onda de sonido recorre el diafragma del centro al borde y del borde al centro. Eso produce una distorsión armónica que es desagradable y molesta. Para evitarlo se coloca un filtro crossover que evita que le lleguen al buffer energía en aquellas frecuencias donde él tiene una distorsión que es molesta al oído. Un buffer de 12 pulgadas debería cortarse siempre no más allá de los 500 Hz. Cuando la gente ve un diseño como este de 3 vías, o este, que finalmente también es un 3 vías pero tiene 5 componentes, se plantea de que como el buffer es de 12 pulgadas y él va a sonar bien, cono de papel, hasta los más o menos 400, 500, tal vez 600 Hz, se ponen unos medios grandes para que ellos reproduzcan la banda que va entre 400 Hz y 4 kHz, pongamos por caso, que es donde está el registro vocal. Entonces, la guitarra, el saxofón, la voz de los cantantes, las voces masculinas y las voces femeninas estarían reproducidas todas por este parlante que tiene un diafragma mucho más ligero, que se deforma menos, que distorsiona menos y que suena mejor. Y luego ponemos el tweeter. En la práctica nos vamos a desengañar porque poner un filtro crossover a 500 Hz requiere de una bobina para el filtro y unos condensadores y unas piezas enormes, y eso es costoso. Así que normalmente los fabricantes deciden cortar a una frecuencia más alta para ahorrar costos, pero permiten que se filtre una parte del sonido distorsionado que produce el buffer, y eso hace que los altavoces no sean tan buenos. Un buffer de 12 pulgadas se puede cortar o se debe cortar a no más allá de 400 o 500 Hz. Eso le va a requerir al diseño un rango medio, porque el parlante que puede reproducir tonos de 400 Hz no puede ser más pequeño que 3 pulgadas y media, 4 pulgadas. Pero si es un 3 pulgadas y media, 4 pulgadas, no va a poder sonar más allá de los 6 o 7 kHz, así que estoy obligado a buscar un tweeter, un componente más pequeño. Por lo tanto, casi todos los altavoces que usan un componente de 12 pulgadas están forzados a hacer un 3 vías. Una cuenta similar pasa con los componentes de 10 pulgadas. Un componente de 10 pulgadas podría sonar, pues si yo lo dejo sonando libre sin ningún tipo de filtro, siendo cono de papel, podría perfectamente llegar a los 2 kHz y medio y lo puedo empatar con un tweeter grande de 2 pulgadas y media. Yo he visto diseños así. Ahora, que eso suene bien es otra cosa. Un componente de 10 pulgadas sería ideal cortarlo a una frecuencia nunca mayor a los 900, 1300 Hz, tal vez 1.5 kHz, con suerte. Hay un diseño de 2 vías con un componente de 10 pulgadas que son las JBL L40. Son unos altavoces muy bonitos y que por cierto suenan muy bien.
Y esos altavoces utilizan un tweeter que es un poquito más grande que 1 pulgada. Es decir, es un tweeter de cúpula, un tweeter de cúpula ligeramente más grande que de 1 pulgada. Pero ese tweeter de 1 pulgada le han hecho una magia, le han hecho una trampa. Los tweeters de 1 pulgada están diseñados siempre para tener que cortarse a 4 kHz y pueden recibir muy poquita potencia. Pero en ese diseño de JBL, que JBL no es estúpido, ellos saben lo que están haciendo. En ese diseño de JBL, ellos cambiaron el tipo de tweeter, pusieron un tweeter de 1 pulgada, pero le pusieron una bobina de voz larga y le permitieron admitir unos 12 vatios. El filtro crossover está diseñado para cortar ambos componentes en el borde, sobre los 1.4, 1.6 kHz, que es lo máximo que el buffer de 10 está capacitado para dar. Pero como el tweeter no se sobrecarga porque es un tweeter de 1 pulgada con un diseño especial, aquella cosa funciona, pero eso es un caso excepcional. Cuando tenemos un diseño con un buffer de 8 pulgadas, se abren las posibilidades. Puedo buscar un tweeter que soporte sobrecarga, que son muy poco comunes, o puedo hacer un 3 vías. Ambas cosas son opciones razonables. Les voy a mostrar uno. Aquí tenemos dos diseños diferentes que son exponentes de lo que les acabo de comentar. Acá tenemos una torre y aquí tenemos un bookshelf grande. Y vamos a ver cómo los han equipado. En el caso del Astanoi han llegado al borde. Aquí tenemos dos componentes de 8 pulgadas, 7 y 1/4 de pulgada en realidad, no son propiamente 8. Este es un mid-buffer. Un mid-buffer significa que está diseñado para reproducir voz, pero también puede reproducir graves. Mientras que la unidad de abajo, que tiene el mismo diámetro igualito y todo, no puede reproducir voz, solamente debe reproducir graves. Este diafragma se ha optimizado para la reproducción de graves, pero distorsionaría produciendo voz, y este se ha optimizado para producir voz, pero no se le puede pedir que reproduzca la misma cantidad de bajo de la unidad inferior. Cubren gamas de frecuencias ligeramente distintas. Y en el interior han empotrado un tweeter que es una cúpula de aluminio de 1 pulgada. Este diseño es el borde. Claro, el tweeter es aquí concéntrico, pero en realidad es un tweeter de 1 pulgada como el que les mostré antes. En este diseño, con un parlante de 7 y 1/4 de pulgadas, puedo hacer un 2 vías. Pero si yo intento un diafragma ligeramente más grande, ya no lo puedo hacer. Miren aquí la solución de Cerwin-Vega. Estos modelos están disponibles con un bajo de 10, con un bajo de 12 y con un bajo de 15. Pero en los tres casos he tenido que hacer un 3 vías. Cerwin-Vega no pretende que ese buffer pueda reproducir voz. De hecho, eso no es un mid-buffer. Si se dan cuenta, por la sombra, este diafragma es curvo. Pero aquí, este diafragma es perfectamente cónico. Este diafragma, si yo intentara meter voz allí, produciría una distorsión espantosa y estaría muy marcada esa resonancia sobre su frecuencia crítica. Pero reproduciendo bajos es el mejor. Hay que acompañarlo con un rango medio. Han colocado un rango medio particularmente pequeño, esos son 4 pulgadas. Pero ese rango medio cortado, lamentando mucho también alto, entre unos 800 Hz y unos 7 kHz, reproduce todo el registro vocal femenino. Y aquí viene una distinción. Lo que esté por debajo de los, vamos a poner por caso 500, 600 Hz es registro vocal masculino. Y todo lo que está por encima de los 600, 700 Hz es registro vocal femenino. Este parlante puede reproducir el registro vocal femenino. Y cortamos, por supuesto, con un tweeter de cúpula de 1 pulgada de un material especial. Es interesante también, como yo les comenté en un video anterior, que el timbre del tweeter, el timbre del medio y el timbre del bajo sean parecidos o progresivos, para que parezca que está sonando un solo componente. Si seguimos reduciendo en tamaño, como les conté antes, a las 8 y a las 7 y 1/4 pulgadas se abre el abanico de posibilidades. Aunque los parlantes de alta fidelidad modernos más comunes llevan un componente de 6,5, 6 o 5 y 1/4 pulgada, que se pueden empatar siempre muy fácilmente con un tweeter de cúpula de 1 pulgada. Y aquí es donde viene la cosa interesante. En los diseños modernos se pretende que el tweeter de cúpula baje hasta los 2.5 o 3 kHz. Como el oído es sensible a la parte
alta del espectro audible, desde el kilohertz hasta los 8 kilohertz, intentar que la mayor parte del registro vocal femenino, es decir, el registro medio alto, sea reproducido por el Twitter, mejora la impresión del sonido. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues la explicación es muy sencilla. Este diafragma va a sonar mejor y va a producir menor distorsión en las mismas frecuencias que un componente más grande. ¿Por qué? Porque un componente como este de 6 pulgadas, al tratar de moverse a frecuencias altas, se va a quebrar. Entonces, el centro va a vibrar en unas posiciones, y mientras la periferia va a vibrar en posiciones distintas, y va a haber una onda de sonido que va a recorrer del centro a la periferia y de la periferia otra vez al centro. Eso es una distorsión armónica de tercer orden que suena espantoso. Pero en un domo tan pequeño es muy poco probable que ese pase. Por supuesto, tengo otros problemas de sobrecarga que veremos en capítulos posteriores. Lo interesante es llegar a un diseño de equilibrio. El diseño de equilibrio implica usar frecuencias de corte bajas. Pero eso es costoso porque los filtros crossover pueden ser más caros que los propios componentes. Yo he fabricado filtros crossover para hacer la customización de unos altavoces. En el blog Santiago de León Audio de WordPress pueden ver la modificación que hicimos sobre unos altavoces JBL 4350 tope de gama de la serie Studio Monitor de 1976. Esas piezas suenan como se ve en la foto que suenan. Es decir, ese sonido que ustedes imaginan que esas piezas pueden dar, lo dan. Le hicimos unos filtros crossover de tercer orden, pero sucede que ese filtro crossover terminó costando $2.000. Un filtro crossover puede ser más caro que todos los componentes que lleve el altavoz. Aquí tenemos una limitación técnica, mejor dicho, tenemos una limitación económica. La gente no estaría dispuesta a pagar un precio tan alto. Por eso, casi siempre los filtros crossover que incluyen la mayor parte de los altavoces, sobre todo los de las gamas bajas y la gama media baja, no son buenos filtros. Son filtros que están hechos con componentes reducidos. Me explico. Sería ideal y sonaría muy bien cortar al buffer contra el rango medio sobre 500 Hz, pero es muy caro porque requiere de una bobina, si no recuerdo mal, de 2.5 o 3 mH. Es espantosamente grande. Eso significa una bobina que lleva medio kilo de alambre de cobre, saquen ustedes la cuenta. Entonces el fabricante, para reducir costos, se ve obligado a cortar a una frecuencia más alta, 1000 y tal vez 1200 Hz. Eso es exprimir el borde de reproducción de alta frecuencia del buffer, que no estaba pensado para eso. Pero dense cuenta de que aquí lo han hecho. ¿Y cómo lo sé? Porque soy el Dr. House y nada más al verlo ya determino. No. Porque sucede que el diafragma es curvo. Como el diafragma es curvo, eso quiere decir que el fabricante ya asumió la necesidad de reproducir voces en este cono, dejando solamente el registro vocal femenino para el cono pequeño, cuando hubiese sido ideal reproducir todo el registro vocal con este cono pequeño, que va a sonar mejor que el buffer. Pero eso requiere, por supuesto, de tener un filtro crossover bastante más costoso. Estos son dos rangos medios. Este es de 5 y este es de 4, de una serie en particular, ambos fabricados en Venezuela por la corporación Boeing. Suenan muy bien, pero miren lo que ha pasado aquí. En la ficha técnica, estaba pensado para reproducir tonos desde 600 Hz y no lo puedo modificar porque tiene la caja sellada. Había uno abierto, por supuesto, mientras que este que está aquí está abierto. A ver si yo se los puedo mostrar. Miren, está abierto. ¿Y por qué está abierto? Porque es un buffercito. No. Esto es un rango medio. Pero él está abierto porque me permite colocar justamente detrás de él, como yo les había mostrado en el video en el que hicimos la modificación de los altavoces ingleses Keith Concerto, poner un gabinete acústico que está acá atrás, que operará como un gabinete de suspensión acústica, y entonces, conociendo los parámetros TIL y Small del componente, ellos ajustaron para utilizar ese rango medio desde los 400-500 Hz. Y entonces, solo haciendo esa tontería, se consigue una mejor reproducción del registro vocal, lo que causa una mejor impresión. ¿Estos son los únicos diseños posibles con los componentes disponibles? No, les voy a mostrar alguna cosa completamente distinta. Por supuesto, lo que les he mostrado es solo una parcialidad de lo muchísimo que hay para hacer.
En mi libro, Electrónica para alta fidelidad, les comento en una tabla resumida, primero con detalle y después en una tabla resumida, cuáles son los componentes que hay y cuáles son las frecuencias de corte típicas que yo he visto y cuáles son los diseños típicos y por qué se hacen los diseños así. Ahora les muestro estos nuevos juguetes. Estas niñas son las JBL 4333 Studio Monitor. En este caso particular, el fabricante ha decidido un diseño de 3 vías. Tengo un enorme buffer de 15 y les puedo asegurar que es un buffer porque el perfil del cono es completamente recto. El fabricante no pretende sacar voz de aquí. Pero no se le puede pedir una reproducción más alta que unos 900 Hz como en el diseño original de la Saltec Lansing 19. Es mejor cortar en 700 Hz, incluso en 600. Lo ideal, por supuesto, 500 Hz, pero ya les dije que es carísimo. Pero hay que empatar con un componente que pueda reproducir la parte alta del registro vocal. En condiciones normales, como por ejemplo en el diseño de la Cerwin-Vega AT15, se ha utilizado también un buffer de 15, un rango medio de 4 y un tweeter de 1 pulgada. Pero JBL ha decidido hacer una cosa completamente diferente. Vamos a ver si yo se los puedo mostrar en detalle porque es súper interesante. Para reproducir el registro vocal, en este caso femenino, por una limitación, han utilizado un driver de compresión. Este driver de compresión está pensado para funcionar desde los 900 Hz hasta los 9 kHz. Se puede usar en menos, pero no se puede utilizar en más. Es un componente carísimo. Ese componente pesa más que el buffer. Tiene un imán enorme y un diafragma difícil de conseguir, creo que de 1,5 pulgadas. Y esta trompeta es de aluminio de fundición. Pero lo interesante del diseño con trompeta es que al utilizar el componente que produce el sonido como driver de compresión, la distorsión armónica baja. Y se puede encauzar el sonido y someterlo a una propagación controlada al perfil de la trompeta. Y solo por eso la distorsión armónica es más pequeña. Y me interesa, porque JBL sabe lo que está haciendo, que la distorsión armónica sea más pequeña justamente en el registro donde el oído humano es más sensible. Por eso se lo ha diseñado así. No se lo ha diseñado de esta manera con las consideraciones que yo les hice en la primera parte de estos 2 videos. No. Se lo ha diseñado así porque el oído humano es más sensible de 900 Hz a unos 6 o 7 kHz. Y por eso han diseñado un driver especial que ocupe ese espacio del espectro audible con la menor distorsión armónica posible. Y después, por supuesto, completaron con un tweeter. Este componente es genial porque él tiene al haberlo hecho así, arrastra un problema que es un defecto en la propagación. El sonido sale solamente hacia el frente y el ángulo de cobertura es estrecho. Pero eso no se lo puede permitir el fabricante en un altavoz como este de uso profesional. Así que lo han corregido con esta obra de arte que les voy a mostrar. Esto es una lente acústica. Hemos conseguido la original. Está sucia, pero está en perfecto estado. Esto es una lente acústica. En una de las partes de mi libro yo detallo cómo se diseña, cómo se hace y cómo funciona esta pieza de tecnología tan sumamente curiosa que va montada aquí de esta manera con un velcro. Ah, mira, se ha quedado pegado de una vez, pues que se quede allí. La lente acústica está diseñada para que el sonido se abra hacia la derecha y hacia la izquierda y tenga un patrón de propagación semejante al del tweeter para que todo el conjunto suene como si fuese un solo parlante todo banda colocado en el medio de la caja. De más está decirles que estas piezas suenan como ustedes imaginan que suenan. Y se preguntarán por qué hay velcro acá y velcro acá. Bueno, después voy a dedicar un video solamente a estas piezas, pero les puedo decir que no tienen patas, es decir, el acabado en madera es idéntico por todas partes y se las podía colocar acostadas. En este caso, en este modelo en particular no tiene mucho sentido porque son casi cuadradas, pero hicieron lo mismo para toda la serie, incluso para las 4350 que en su disposición vertical se llaman 4355, de tal manera de colocar la lente acústica siempre en la posición correcta.
no lleva dos tweeters, sino que una vez que se han colocado en la sala, estas no, pero las 4350 pues no se les puede dar la vuelta. Entonces tenemos la opción de quitar el tweeter de este lado y colocarlo en el lado contrario para que queden con una disposición simétrica, siempre aunque nos hayamos equivocado metiéndolas en la sala. Espero que este video haya sido de su agrado y en la próxima vamos a ver las frecuencias de corte y cómo es que empezamos a tratar de conseguir un buen diseño para nuestro filtro divisor. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.